No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por fiel amor. No deja ir mi corazón y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargó hasta el madero y me amó hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Para hablar de crecimiento espiritual, yo quiero hacer una comparación o un paralelo entre la vida física o natural y la vida espiritual. Ambas vidas comienzan al nacer y se espera que haya un crecimiento y que se llegue a la madurez. Los padres naturales, nuestros padres naturales, cuando llega un niño a su familia, se alegran, se gozan, pero ellos
no esperan que ese niño se quede pequeño toda la vida. Ellos esperan que llegue a crecer. Así también nuestro Padre Celestial espera que sus hijos comiencen a crecer y a desarrollarse como cristianos maduros. Entonces vamos a estar hablando de crecimiento y de ese crecimiento que nos va a llevar a la madurez. Para ilustrar este tema, voy a darles un ejemplo que encontramos en la Biblia y es el del apóstol Pablo y la iglesia de los Corintios. Los corintios, discípulos de Pablo, ellos habían experimentado un nuevo nacimiento. Habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Pablo esperaba, después de un tiempo, que ellos ya fueran personas más maduras. Y él anhelaba en su corazón enseñarle doctrinas que se enseñan a los creyentes que han crecido algo. Pero Pablo, ¿qué encontró? Encontró que los corintios estaban estancados espiritualmente, se habían desarrollado muy poco y que tenían todavía actitudes muy infantiles. Pablo entonces quería darles enseñanzas y doctrinas, pero encontró que ellos todavía estaban como niños espirituales. Los corintios todavía vivían en carnalidad. Ellos y la prueba de esto era que allí en esa congregación había muchas discusiones, muchas divisiones, porque había unos grupos que decían que preferían más a un líder que al otro. ¿Sí recuerdan eso que dice que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo? Entonces ellos necesitaban cambiar esa conducta infantil. Pablo fue un gran maestro para ellos y comenzó a compartirles el evangelio de una manera muy simple y muy sencilla. Pero luego Pablo se da cuenta de que ya él quiere avanzar con ellos, dándoles doctrinas de cristianos maduros y que ellos estaban todavía en el mismo nivel que cuando habían comenzado. Vemos que los bebés empiezan desde que nacen y se les da un alimento muy suave. Se alimentan con leche materna, con líquido, y no se les puede dar, por ejemplo, carne ni se les puede dar verduras, porque todavía su estómago no está desarrollado para absorber esto. Y Pablo sí empezó así, dándoles enseñanzas muy sencillas, pero estos corintios, lo que pasó fue que ellos se quedaron muy estancados. Entonces Pablo les llama la atención y quiero que busquen todos allí en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Pablo estaba decepcionado, un poco decepcionado porque encontró que sus estudiantes o sus discípulos no habían avanzado mucho. Entonces miremos lo que Pablo expresó. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Miren que en esta última frase Pablo los está reprendiendo duramente, porque les está diciendo, antes ustedes no eran capaces y ahora tampoco. Todavía no son capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Este ejemplo de los corintios nos confronta hoy a que nosotros examinemos nuestras vidas y miremos cómo ha sido nuestra evolución como creyentes. Los corintios eran salvos, Pablo los llamaba hermanos, y sin embargo estaban viviendo o los dominaba la carne y estaban muy influenciados por el mundo. El primer tema que vamos a tratar hoy, como lo anunciaba el pastor Víctor Hugo, es Creciendo en Amor. Y el título
se llama crezcan en amor. Y vamos a ponerlo así porque es un mandato, una orden. Entonces, crezcan en amor. Vamos a estar en Primera de Juan 4. Les invito porque casi todo el tema va a estar basado en este texto bíblico. Primera de Juan 4 y vamos a buscar el versículo 7 hasta el 21, pero vamos a ir leyéndolo por partes. El primer tema, como le decía, se llama Crezcan en amor y este título nos está dando una orden de algo. Nos está diciendo que nosotros debemos crecer en amor, que es el fruto, es un fruto del Espíritu Santo. Debemos crecer en este fruto. El texto clave para esta lección está en Primera de Juan 4:12. Estos versículos vamos a estar memorizándolos para que al final del seminario tengamos aprendido varios textos bíblicos. Entonces les sugiero que vayamos desde la primera lección tratando de memorizar o se van a su casa y lo repasan para que vayan guardando en su mente y en su corazón los textos guía. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este texto es un resumen de todo lo que vamos a ver. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Vamos a estar hablando de crecimiento, de madurez, de perfección. Si han oído estas palabras, el pastor nos los dijo y en esta lección también vamos a encontrar estos términos. Bien, ¿el objetivo cuál es? Conocer la importancia del amor cristiano y mostrarlo. Conocer la importancia del amor cristiano y mostrarlo. ¿Dónde lo vamos a mostrar? En nuestra relación con los otros. Bien, el mundo necesita amor. ¿Quiénes creen que el mundo sí necesita amor? ¿Ustedes necesitan amor? Yo necesito amor. El mundo necesita amor, pero hay un problema. Y es que el mundo lo está buscando en personas equivocadas, en lugares distintos y se puede llegar a tener problemas y fracaso. La Biblia nos dice que hay una sola fuente de amor y hay un solo amor verdadero que puede satisfacer esa necesidad de amor que todos tenemos. Y ese amor se encuentra en Dios. Desde ahora, grabamos esto. Dios es la única fuente de amor verdadero. Bien, Dios es la única fuente de amor verdadero. Ese amor se encuentra en Dios y cómo lo experimentamos nosotros. Primero, tenemos que conocerlo a Él y tener una relación personal con Él. Esta es la manera de experimentar el amor de Dios. Primero, conocerlo y luego vamos a tener con Él una relación personal que perdure, que no sea una relación pasajera, que me compartieron y duró una semana en luna de miel con el Señor y después ya no más. ¿Sí? Tenemos que permanecer y tener una relación personal con Él. Mire, si las otras personas, pueden ser los no creyentes, ven que en nosotros hay amor, eso los atrae a ellos para que se acerquen a Dios y para que ellos quieran experimentar ese mismo amor que nosotros tenemos. De manera que lo que vamos a ver en este texto de Juan es sobre el amor verdadero y cómo nosotros los creyentes debemos responder a él. Lo primero que vamos a ver es que necesitamos imitar el amor de Dios y que el amor es una prueba de nuestra fe. Habíamos dicho ya que el amor también es un fruto del Espíritu Santo, pero si nosotros andamos en amor y tratamos a las personas con expresiones de amor, eso tiene que ver con que Dios está gobernando
en nuestras vidas. Y es una manera de medir nuestra relación con Dios cuando nosotros nos expresamos con amor. Esta epístola de Primera de Juan es un poco diferente a las otras epístolas del Nuevo Testamento, que en su mayoría hablan acerca de doctrinas y hablan acerca de establecimiento de iglesia. Pero esta epístola Primera de Juan tiene como dos énfasis importantes: la obediencia y el amor. Vamos a leer Primera de Juan 4, del 7 al 8. Vamos a leer primero esos dos versículos. Dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Bien, aquí, ¿qué aprendemos en estos dos textos? Primero, que el amor es de Dios y que entonces Dios es la fuente del amor, o el origen es Dios. El amor tiene su origen en Dios. Estos también hablan a los cristianos. ¿Y qué dice de nosotros este texto? Dice que los cristianos son aquellos que conocen a Dios y que le aman. Si ven que entre líneas está hablando del creyente, dice: amados, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, que el creyente se distingue porque conoce a Dios y porque ama a Dios. Y por el contrario, el incrédulo ni conoce a Dios ni ama a Dios. ¿Qué más observamos en este texto? Empezando, hay un término que dice Juan: amados. ¿Quién es el amado? A ver, ¿quién me dice quién es amado? ¿El que qué? Muy bien, el amado es aquella persona que es objeto del amor, ¿cierto? Que es objeto del amor. Y Pablo le está diciendo amados a los que están leyendo esta carta. A los lectores de esta carta le está diciendo amados. Y es un término que usamos muy familiarmente nosotros. O sea, nosotros le decimos amado a alguien de nuestra familia muy cercano a nosotros, ¿verdad? Y Juan está utilizando este término para los lectores o para la audiencia que hoy somos nosotros, para los lectores de esta carta. Y le está diciendo amados, y cariñosamente les está hablando porque les va a dar una orden. ¿Y cuál es la orden que él les va a dar? Quiere darles el mandato de amar. ¿Sí? Entonces él cariñosamente les va diciendo: ustedes tienen que amar. Y les habla familiarmente. Esto es más fácil decirlo que cumplirlo, ¿cierto? Es más fácil que nos digan: es que tú tienes que amar, y uno entiende y dice: sí, yo tengo que amar. Pero ¿será fácil cumplirlo? Tenemos que seguir el ejemplo que nos está dando Pablo. Pablo está hablándole a la iglesia que somos hoy nosotros, porque él había visto también y había conocido el amor que Dios tenía por su pueblo. Recordemos que él fue un discípulo y él presenció cómo se comportaba Jesús. Y él tenía el ejemplo y conocía cómo era el amor de Jesús. Y él nos está diciendo que nosotros necesitamos amar siguiendo este ejemplo. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Voy muy rápido o van tomando buenas notas? Bien. Continuamos entonces aquí. Estamos en el tema: imite el amor de Dios, y que el amor es prueba de nuestra fe. ¿Cómo pueden los cristianos desarrollar el amor? Preguntémonos, ¿cómo podemos los cristianos desarrollar
el amor los unos por los otros, porque aquí nos está hablando Pablo que debemos nosotros tener amor los unos por los otros. Entonces, esta clase de amor que Pablo nos está demandando va mucho más allá de nuestras propias fuerzas de amar. Empecemos diciendo que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de amar. Esto no es posible sin la ayuda de Dios. Y como el amor es un fruto del Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo toque el corazón y nos mueva para que brote este sentimiento de amar, que es más allá de un sentimiento, ¿cierto? Si el amor fuera un sentimiento, imagínense, amaríamos muy poquito. Porque nos gustan ciertas personas y a esas las amamos y porque son fáciles de amar. Pero no amamos a las difíciles. Y el mandato de Dios va para todo. O sea que tenemos que mostrar amor por los otros. ¿Y quiénes son los otros? Mi familia, mis hermanos en la fe, mis compañeros de trabajo, mis enemigos, hasta los que son contrarios en muchas cosas a nosotros. Bien, esa clase de amor que está hablándonos aquí Juan se puede llevar a cabo si tenemos la ayuda de Dios. Entonces, primero debemos tener amor en nuestro corazón para darlo a otro, ¿sí? Y para tener amor en nuestro corazón tenemos que haber nacido de Dios. Porque aquí dice al final del versículo 7, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, tener amor en mi corazón es primero haber nacido de Dios. De esta manera podemos amar a los otros. Pero si nosotros no sentimos amor, no sé si ustedes a veces han tenido esa sensación de que yo, ¿por qué no puedo irme bien con alguna persona o por qué yo no lo puedo amar? Y siempre le echamos como la culpa al otro, ¿cierto? Y decimos, es que ella es muy difícil, tiene un carácter que me irrita, Hay personas que son irritantes, de verdad, y que para uno es difícil amar, pero lo que nos está diciendo aquí Pablo y en esta enseñanza, ¿qué concluimos? Que nosotros llegamos a sentir algo por una persona así, no es por culpa de la persona, es porque nosotros nos hemos apartado de Dios, porque no estamos teniendo una estrecha relación con Dios y eso puede producir en nosotros ese tipo de sentimientos de rechazo. Yo no le digo que sea fácil, porque yo no le caigo bien a todas las personas, pero tampoco, y trato de que yo pueda agradar a las personas, uno trata y hace el esfuerzo, pero hay personas que necesitan ser amadas por nosotros a pesar de que sean difíciles, que tengan un carácter. Miren nomás en una familia, todos con temperamentos diferentes, uno es tranquilo, el otro es impaciente, uno es acelerado, bueno, hay de todo. Pero entonces el llamado para nosotros hoy es que necesitamos amar a los otros y si no amamos es porque estamos fallando en nuestra relación con Dios. ¿Y quién es la prueba máxima del amor de Dios? Muy bien. La prueba más grande del amor de Dios es Jesucristo. Vamos al versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Muy bien, el amor de Dios fue manifestado cuando Él envió a su Hijo a la tierra. Y el propósito de esta misión que tenía Jesús, ¿qué era? Rescatarnos, darnos una buena vida y restaurar la comunión con Dios. La comunión con Dios se perdió en el paraíso. Entonces recordemos esa primera historia que está por allá en Génesis. Adán y Eva fueron las primeras personas creadas por Dios. Y Dios los colocó en un huerto donde tenían
cantidad de alimentos, árboles frutales, me imagino que verduras, que tenían todo lo que necesitaban para vivir. ¿Y qué era lo más importante? Que ellos tenían, que tenían una relación con Dios y vivían en comunión con Dios. Bueno, a raíz del pecado y la caída del hombre, esa comunión se rompió y el hombre fue expulsado del paraíso. Eso es como si lo expulsaran de la presencia de Dios. Fueron expulsados. Pero Dios no se quedó quieto. Y aquí esta es la prueba del amor de Dios, que Dios tomó la iniciativa de volver a rescatar al hombre y que el hombre se reconciliara con él y se viviera en comunión con él, porque lo que Dios quiere es que todos nosotros seamos participantes de sus riquezas. Y por esa razón Él tuvo que enviar a Jesucristo, y esa es la prueba más grande de amor que ha tenido Dios con la humanidad. Y lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia. Hemos escuchado muchas prédicas sobre el amor de Dios tan grande, tan misericordioso, que entregó su Hijo en nuestro lugar. Bien, ahora ¿qué nos toca hacer nosotros? Imitar el amor de Dios. Si Dios nos alcanzó, nosotros tenemos que alcanzar a otros. Si Dios nos ama y nos cuida, nosotros tenemos que amar y cuidar a los demás. Debemos imitar su amor. Pero el amor no es, a veces podemos pensar que, a veces tenemos la idea de que cuidar de otros es amor. A veces nos toca cuidar de otros y no lo hacemos con la mejor actitud. Y nos cargamos porque tenemos que cuidar al abuelito que está en la casa o al papá que ya está anciano. Y uno dice, pero es que yo sí lo amo porque yo lo cuido. Yo cuido de esa persona. Pero el amor va mucho más que eso que nosotros perdamos. El Señor mostró su verdadero amor haciendo un gran sacrificio. Bien, les invito a que vayamos a Romanos 5:8, que nos habla sobre lo mismo que estamos viendo en el versículo 9 de Primera de Juan. Este texto nos dice, ¿ya están ahí? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a pasar a otro punto que se llama madurando en el amor. Y vamos a leer Primera de Juan 4, del 12 al 16. Pero primero quiero leerles el 10, que no lo hemos leído. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nuevamente dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bien, vamos a leer Primera de Juan 4, del 12 al 16. Dice la palabra del Señor, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece a Dios y Dios en Él. Empezando el versículo 12, que es nuestro texto clave, que nos vamos a memorizar juiciosos, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado.
Entonces, mire, si Dios permanece en nosotros es cuando el amor se va perfeccionando. Si Dios permanece en nosotros. Esta primera frase causa un poquito de extrañeza, porque dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y en la Biblia dice que Dios se le apareció a Abraham, se le apareció a Moisés y se le apareció también a Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Juan cuando dice que nadie ha visto jamás a Dios? ¿Tenemos alguna idea? Juan está diciendo que nadie ha visto a Dios en su revelación completa. Estos hombres que dice la Biblia que se le apareció tuvieron una visión, pero como limitada. Recuerdan que el Señor le dijo por allá a Moisés que si alguien lo veía podía morir, que si alguien veía la gloria de Dios podía quedar fulminado. Lo que pasa es que lo que nos quiere enseñar Juan aquí es que nadie ha visto a Dios en su presencia total, gloriosa, nadie lo ha visto. Aunque Él se ha expresado o se ha manifestado de alguna manera. Y esta frase que pareciera que en este texto está como fuera de contexto, porque el Señor viene hablando del amor, de que nos amemos unos a otros, que entregó a Jesucristo y de pronto aparece esta frase que dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero Juan tiene una intención y es llevarnos a una declaración importante y es que solamente Dios se hace visible o se revela cuando hay amor. Cuando nos amamos unos a otros es cuando se revela Dios en nuestras vidas. Cuando los creyentes muestran el amor de Dios con los otros, hacen visible a Dios. Este proceso de amarnos unos a otros necesita crecimiento, necesita conocimiento y necesita que nosotros maduremos espiritualmente para poder llegar a amar. Y con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Al Espíritu Santo de Dios, que es el único que nos puede aumentar este amor en nosotros. Si estamos estancados en el amor o se nos ha olvidado expresar amor, el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro ayudador que nos puede guiar para que nosotros cada día podamos tener más expresiones de amor. El amor se perfecciona aunque no llegue a una perfección completa. No podemos esperar que en esta vida lleguemos un día a ser perfectos, porque el único perfecto es Dios. No podemos llegar a ser perfectos, es que nosotros amamos, es que somos perfectos en el amor, perfectos en todo, no podemos. Pero Dios quiere que nosotros estemos cada día en crecimiento, que no nos pase lo que pasaba con los corintios. Imagínense que el Señor venga un día y empiece a decir, bueno, voy a medirles el grado de madurez a ustedes y quedemos en un nivel muy bajo. Y digan, no, pero ustedes sí tienen una medida, no dan la talla. Entonces necesitamos ir creciendo aunque no lleguemos a la perfección completa. Versículo 13 y 14. En estos dos versículos llama la atención acerca de Jesucristo. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Estos dos textos están como centrados en Jesús, porque como decíamos, Jesús es la prueba máxima del amor de Dios. ¿Y qué está diciendo Juan aquí? Dice que Él ha visto y testificado que el Padre ha enviado porque Él fue un testigo como presencial de la llegada de Jesús. Entonces dice que Él ha visto al Hijo, el Salvador del mundo. La palabra Jesús significa Dios es salvación.
Entonces lo que nos está diciendo Juan es que no es suficiente con que conozcamos a Dios. Él, por ejemplo, él lo vio en Jesús porque Jesús es la revelación del Padre, pero también dice que es necesario que testifiquemos. Dice, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y llama a Jesús Hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, esa es parte de nuestra doctrina de fe. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, y todo el que confiese que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. En estos textos del 13 al 17 también podemos mirar la Trinidad en una unidad. El Espíritu Santo es el que nos asegura y nos da la seguridad del amor de Dios. A Jesús, está Jesús que se le llama Hijo de Dios. Y el Padre, que dice acá, Dios permanece en Él y Él en Dios. El Padre que nos asegura que podemos tener con Él una buena convivencia. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Eso significa compañerismo, significa convivencia con Dios. Esos tres textos nos hablan de esto. Decíamos que Juan estaba como convencido del amor de Dios porque él lo había visto a través de Jesús y en su trato con el pueblo. Y Juan tenía esa convicción o esa fe del amor de Dios. ¿Cómo nos convencemos nosotros hoy en día si a Dios nadie ha visto jamás? A través del testimonio que da su palabra. Es lo que tenemos hoy en día, la Escritura. Para Juan fue diferente porque él convivió con Jesús antes y después de la resurrección. Pero nosotros tenemos la evidencia de la palabra. En el versículo 16 repite, Dios es amor. Y Dios, si Él es amor, es porque Dios en su esencia, en su naturaleza, yo creo que es, no espero equivocarme, pero es la característica más grande de Dios. Porque si la Escritura dice que Dios es amor, es porque esa es su esencia y es su naturaleza. Y nosotros tenemos que fundamentarnos en el amor de Dios para imitarlo y para vivir una vida de amor en relación con los otros. Bien, ¿cuáles son los resultados del amor? Entonces vamos a ver uno especial que está acá en el texto, que dice en el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero quiero leerles también el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. Bien, entonces aquí en el 17 nos empieza a hablar de los frutos del amor. Y un fruto del amor es que nos hace libres del temor. Eso es un fruto del amor que nos trae libertad de temor. Y aquí está diciendo Juan que tengamos confianza en el día del juicio, ¿cierto? Nosotros sabemos que va a llegar un día en que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos en la vida. Para allá vamos los creyentes, para el tribunal de Cristo. Pero si nosotros sentimos el amor de Dios y que ese amor de Dios nos libera de temor, podemos mirar ese día con tranquilidad. ¿Sí o no? O sea, lo que Él nos está diciendo es anticípense a ver lo que va a pasar ese día. Y ese día que vamos a estar allá,
tenemos que ir libres de temor, porque el perfecto amor de Dios nos ha liberado del temor. ¿Y cómo nos impacta a nosotros ser libres de temor hoy en día? Pensemos un poquito, ¿cómo nos impacta eso que dice que el perfecto amor de Dios nos ha quitado el temor? En relación con los otros, el saber que nosotros permanecemos en el amor de Dios y que el amor de Dios está en nosotros, podemos mirar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, con tranquilidad, sin temor de que nosotros vayamos a hacer con ellos, por ejemplo, a tratarles mal o digamos, a reaccionar de una manera fea con ellos. Eso de que está libre de temor también nos ayuda para que hoy en día nosotros sepamos y podamos acercarnos a la gente con mucho amor y no de una manera airada, no tener una reacción violenta, porque a veces uno dice, yo no hablo porque cada vez que yo hablo puedo ofender a la gente, ¿sí? Pero también libres de temor hoy en día. Debemos vivir libres de temor y tenemos temor al futuro. Tenemos temor a la inseguridad que hay en Colombia. Tenemos temor a que seamos extorsionados. Hay muchas clases de temores. ¿Cómo vamos a enfrentar esos temores en nosotros? Recordando siempre que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor y que nosotros confiamos en Él. De manera que lo que quería compartirles hoy sobre lo del juicio final, encontramos en 2 de Corintios 5:10 lo que nos dice ahí el apóstol Pablo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, el temor tiene dos significados en la Biblia. Un significado es el espanto o la alerta que se puede sentir porque nos puede suceder algo malo. Pero el otro significado de temor es respeto y reverencia. ¿Por cuál de los dos nos vamos? Lo que nos está llamando el Señor es a decirnos, ustedes no tienen por qué estar espantados. Ustedes no tienen por qué estar con miedo, porque Él nos ha demostrado que su amor echa fuera el temor. Bueno, para ilustrar esto de estos dos significados, les invito a que vayamos a Éxodo 20:20. Bueno, leamos desde el 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí podemos ver las dos clases de temor. El pueblo de Israel estaba espantado porque la presencia de Dios estaba sobre el monte. ¿Y qué pasaba? Que había estruendos, había relámpagos, había humo, y el pueblo se espantó y le dice a Moisés, Moisés, ve y tú y habla con él, que no hable con nosotros, porque nosotros podemos morir, ¿sí? Y Moisés le dice, es que eso no es lo que Dios quiere, atemorizarlo. Lo que Dios quiere es que ustedes le demuestren reverencia y respeto. Y eso significa que ustedes no vuelvan a pecar. Para eso es que Dios ha hecho estas señales. Pero ¿vieron las dos diferencias? El espanto, ¿por qué? Porque ellos habían pecado, habían desobedecido, habían reemplazado a Dios por un ídolo. Y el Señor, digamos, fue una manifestación muy fuerte para ellos, y ellos estaban tan asustados que no queremos hablar con Dios.
Y Moisés les hace entender a ellos que lo que Dios está esperando es respeto y reverencia. Conclusión: si Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él, vamos a mostrar el amor de Dios y se va a hacer visible a través de nuestras vidas. Sabemos que la espiritualidad se mide de algunas maneras. Por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de los monasterios? Por allá donde hay monjes que se aíslan por tiempo y no pueden tener contacto con nadie. O hay unas religiosas que se llaman de clausura, que se encierran y nunca salen. Pues ellos miden la espiritualidad por el número de días que estén aislados. Dice, ese mar espiritual porque lleva 2 años sin salir y sin tener contacto con nadie. Pero hoy Juan nos ha enseñado que la medida de nuestra espiritualidad es el amor que reflejamos los unos por los otros. Entonces, el amor de Dios es realmente la medida de que nosotros seamos espirituales, cristianos maduros. No nos quedemos como niños espirituales. Tenemos que ir en crecimiento, logrando la madurez, dejando esa vieja vida en la que la Biblia nos dice que debemos andar en una nueva vida, porque la vieja vida tenemos que dejarla atrás. Y específicamente en el amor tenemos que crecer. Tenemos que crecer porque el amor es lo que mide mi relación con Dios. Esa es la medida. Si yo tengo amor en mi corazón es porque yo estoy muy cerca de Dios. Que el Señor los bendiga. Les invito para que oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta hermosa carta, Señor, que nos escribe Juan, Señor. Gracias porque nos ha dicho hoy que tú eres el verdadero amor y tú eres la fuente única de amor que necesita la humanidad. Te queremos dar gracias por estos principios de obediencia y de amor que nos has enseñado. Gracias porque tú nos has llamado como hermanos en la fe, amarnos los unos a los otros y expresar, Señor, ese amor que hemos recibido de ti. Te damos muchas gracias y alabamos porque tú entregaste y enviaste a tu Hijo Jesús a morir en una cruz en nuestro lugar. Gracias porque tenemos una nueva vida en Dios. Y hoy, Señor, anhelamos en nuestro corazón crecer en este mandato, Señor, en el amor que es fruto de tu Santo Espíritu, pero que debemos cultivarlo todos los días permaneciendo en ti, Señor. Que esta palabra permanezca en nosotros, Señor, que no sea olvidada, pero que también estemos dispuestos a cumplir este mandato tan hermoso que es el amarnos los unos a los otros. Gracias por tu amado Hijo Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu que nos asegura la permanencia de tu amor en nuestro corazón. Bendecimos, Señor, tu nombre porque es sobre todo nombre. Y te damos gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo con nosotros a través de esta escuela, Señor. Bendecimos tu nombre porque tu nombre es el grande, el todopoderoso. Tu nombre es Dios, es amor y el amor te pertenece a ti, Señor. Te damos gracias y te alabamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.